Milagro de curación inesperado. Sorprende a devotos tras poderosa oración por salud divina. Era un día nublado en San Rosario, una ciudad pequeña cuyo pulso latía a través de la fe de sus habitantes. Cada semana, un grupo de devotos se reunía en la iglesia de la esquina, un lugar que había visto lágrimas, risas y esperanzas. El aire estaba cargado de expectativa, pero también de un dolor profundo. Clara, con su rostro marcado por el sufrimiento, se sentó en la última fila, sintiendo el peso de su pérdida. Había perdido a su hijo en una batalla contra un cáncer agresivo, y cada oración la atrapaba entre la fe que la sostenía y la incredulidad que escapaba como sombra. Ese día, la atmósfera era eléctrica. Las voces se entrelazaban en una sinfonía de súplicas, mientras los murmullos escudriñaban el cielo. A medida que la reunión se tornaba más intensa, Clara cerró los ojos, deseando sentir algo más que la amargura de su duelo. De repente, el joven Marcos, conocido por sus problemas. Clara, sin embargo, sintió un nudo en el estómago. Algo no encajaba. ¿Cómo podía ser posible un milagro así en un lugar como este? Mientras la comunidad celebraba, ella comenzó a notar algo más oscuro bajo la superficie. Con cada abrazo y felicitación, una sensación de inquietud crecía en su interior. ¿Había sido realmente un milagro o había otra verdad oculta? Decidida a descubrir lo que realmente había sucedido, Clara inició su investigación. Habló con otros miembros de la comunidad, todos celebrando la divina intervención, pero también sus miradas intercambiaron historias no contadas. Un antiguo señor la llevó a un lugar apartado, un rincón donde los secretos de San Rosario parecían susurrar entre las paredes desgastadas. Marcos, no fue solo oración lo que le salvó. Hay cosas que no sabemos, dijo, su voz trémula como el viento que crujía entre los árboles. La búsqueda de Clara se tornaba más compleja a medida que desentrañaba los secretos de la comunidad. La fe, la pregunta se hizo fuerte y juega entre sus pensamientos. ¿Debería huir de las dudas que la atormentaban o abrazar la incerteza y la fragilidad de la fe? La oración, un símbolo de lucha, se volvió un fermento de reflexión, empujando a cada devoto a confrontar no solo sus creencias, sino también los demonios que cargaban dentro. La comunidad, unida en la desesperación, se vio obligada a enfrentar la verdad. Clara podía sentir que se aproximaban momentos cruciales. Todo estaba en juego. No solo la salud de Marcos, sino la estabilidad emocional de ellos. Era tiempo de decisiones. ¿Seguiría en la sombra de sus dudas o se convertiría en la fuerza que guiara a otros hacia la luz de la esperanza? La respuesta, aún incierta, colgaba en el aire tenso de San Rosario. ¡Hey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu sus inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí e... Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara sentia que el aire a su alrededor se espesaba. La reunión ya no era la misma. La vibrante energía de esperanza se tornaba en un frío incómodo. Mientras pensaba en el futuro incierto de Marcos, un grito desgarrador rompió el murmullo de la multitud. Todos se volvieron hacia el fondo de la iglesia.
donde una nueva figura había entrado en escena. Era Sofía, la hermana de Marcos, que había estado ausente por meses. Su rostro mostraba una mezcla de angustia y furia. «Tienen que escucharme», exigió, mientras su voz resonaba. «Marcos no está sanado. Él es un impostor». El silencio se instaló como un peso muerto. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Miró a Marcos, cuya euforia se desvanecía lentamente. «¿Qué? ¿Qué quieres decir?», balbució él. Su mirada buscaba la verdad más que nunca. Sofía respiró hondo, tratando de calmarse. «Él ha estado mintiendo todo este tiempo. Su sanación no es más que un truco. Lo vi en el hospital. Estaba recibiendo tratamiento en secreto». La multitud comenzó a murmurar, cada voz contribuyendo a la tempestad emocional. El desasosiego se tornó palpable. Clara sentía un nudo en la garganta. ¿Cómo podía ser posible? Marcos había estado jugando con las esperanzas de todos, incluidas las de ella. ¿Por qué harías algo así?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Sus ojos ardían, encontrando la desesperación en los de él. Marcos se encogió, buscando palabras. No quería que se preocuparan más. Quería que tuvieran un rayo de luz en medio de la oscuridad. Pero la luz se extinguía rápidamente. Alguien entre la multitud gritó: «¡Es una burla! ¡Jugando con nuestra fe!». Gritos se alzaron y la atmósfera se electrizó. La comunidad, unida por el dolor, ahora se convertía en una vorágine de traición y desconfianza. Clara, en el centro de todo, sentía una tormenta de emociones. ¿Acaso había sido una ilusión? Cada lágrima derramada en oración. Sus manos temblaban. Ella no lloraba por Marcos, sino por el cataclismo de fe que se estaba desatando. Justo cuando la situación parecía insostenible, un hombre mayor, el mismo que había hablado con Clara antes, se interpuso. «Esperen, hay algo más. Lo que Marco hizo no es lo único oculto aquí». Su voz era grave y cargada de sabiduría. «Nos hemos estado guardando secretos demasiado tiempo». La comunidad quedó en suspenso. Clara sintió que todos los ojos se posaban sobre el anciano. Lo que Sofía ha revelado es solo la punta del iceberg. Hay verdades ocultas en cada esquina de San Rosario. Y hoy, Marco no es el único que debe rendir cuentas. La tensión se cortaba como un cuchillo, mientras el anciano comenzaba a hablar de cosas que nadie había querido enfrentar, sobre sombras del pasado, pactos y pérdidas. A medida que compartía, Clara sintió que su mundo se desvanecía cada vez más. La revelación sacudió a todos. Las miradas cambiaron, la desconfianza se sembraba. Las fechorías de Marcos palidecían ante lo que se estaba descubriendo. Clara cerró los ojos, sintiendo una ola de calor recorrer su cuerpo. ¿Qué más no sabía? La fe que había sostenido su vida comenzó a desmoronarse en su corazón, y entonces cuando el anciano se detuvo repentinamente, girando hacia Clara, sus ojos relampaguearon. «Tú también tienes un secreto, Clara, y es hora de que lo enfrentes». Las palabras le golpearon como un rayo. El horror de la revelación pendiente hacía eco en su mente. Quedó paralizada. ¿Qué podía ser tan devastador que ella misma había escondido? Un sudor frío le recorrió la frente. Y con el peso de la verdad suspendido en el aire, Clara supo que todo había cambiado. La comunidad, la fe, su propio duelo. Todo estaba a punto de desmoronarse. Y con esa incertidumbre, todo estaba en juego. Clara permanecía inmóvil.
el peso de las palabras del anciano aplastando su pecho. Los murmullos se intensificaron. Cada susurro era como una cuchillada. Y la mirada de la multitud se dividió entre la incredulidad y el deseo de entenderlo todo. Sin embargo, había un peligro en el aire. Un secreto que, si se desataba, podría quemar todo a su paso. De repente, una sombra se desvió entre la multitud. Era Eloísa, la madre de Clara, que había estado ausente en el fondo, observando la escena, como un espectador de su propia tragedia. Su mirada, por lo general serena, se volvió feroz. «¡Basta!», exclamó con pasos decididos. Todos giraron hacia ella, sorprendidos. «Marcos no es el único que oculta cosas. Clara, es tu turno de hablar». El corazón de Clara se detuvo por un momento. ¿Qué podía decir? Ella nunca había tenido secretos de su madre. Pero en ese instante, las sombras de su pasado comenzaron a alzarse y el aire se volvió denso. «Mamá, no», intentó decir Clara, pero Eloísa la interrumpió. «Llevas años guardando esto. Es hora de que todos sepan la verdad detrás de tu dolor». La voz de Eloísa resonaba, y tras cada palabra, un eco aterrador crecía con cada rostro que se volvía hacia Clara. «La comunidad merece saber cómo has estado utilizando la fe para justificar tu silencio». El mundo se congeló. El impacto de las palabras de Eloísa lanzando ondas de choque. Clara sintió que el aire le faltaba y su mente giraba como un torbellino. Una revelación que nunca había esperado. Todo este tiempo había estado lidiando con su pérdida, alimentando su duelo con oraciones y esperanzas. Pero había algo más que nunca había compartido. Algo oscuro, algo vergonzoso. «Clara, respóndele», gritó un hombre de la multitud, su voz ruda cortando el silencio. Su madre se acercó más, sus ojos profundos y decididos. «Habla, por favor. Es el momento. Nuestras vidas han estado influenciadas por tus decisiones. No podemos permitir que esto se esconda más». Marcos miró a Clara con desesperación, sus ojos buscando respuestas. «¿Qué está pasando, Clara?». Las preguntas volaban. Clara sintió el sudor frío deslizarse por su frente, su mente luchando por encontrar palabras. Pero de repente, un estruendo. La puerta de la iglesia se abrió violentamente y un grupo de hombres ingresó. Las miradas se tornaron hacia ellos y la atmósfera se volvió tensa. Uno de los hombres, claramente fuera de lugar, se dirigió a la multitud. «¡Alto! Vengo a buscar lo que es mío», gritó, con un tono que dejaba claro que había llegado para causar estragos. Los murmullos se intensificaron nuevamente. El temor se coló en el corazón de todos. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Eloísa, su voz firme. El recién llegado se acercó a Clara, sus ojos fijos en ella. «Tú lo sabes, Clara, y no puedes esconderlo por más tiempo. El pasado regresa y con él lo que se ha olvidado puede convertirse en un nuevo tormento». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿A qué te refieres?». Su voz temblaba y se dio cuenta de que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. Lo que se ha ocultado puede volverse un arma. La fe, Clara, no solo es una luz, a veces es también un lugar oscuro. La tensión era palpable, una red que comenzaba a estrangular a todos en la habitación. Mientras el hombre hablaba, Clara se dio cuenta de que su mundo estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Los secretos no eran solo propios, eran, en realidad, un lazo que unía a toda la comunidad en una sinfonía de sufrimientos compartidos. ¿Podía soportar otra revelación? ¿Era ella realmente la causa de tanto dolor? El anciano se acercó, llenando el espacio vacío entre el nuevo hombre y Clara, y con una voz temblorosa dijo: «La verdad no siempre libera, Clara. A veces solo destruye.
¿Estás lista para enfrentar lo que oculta tu alma? Clara sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La oscuridad que había estado escondida durante tanto tiempo, ahora se cernía sobre ella y no podía escapar. La revelación era inminente, y el futuro se volvía cada vez más incierto. ¿Estaba preparada para el peso de su propio secreto y las consecuencias que esto traería a la comunidad? Ella no lo sabía. La pregunta quedó flotando, pesada en el aire, justo antes de que todo se desatara. Clara permanecía inmóvil, el peso de las palabras del anciano aplastando su pecho. La multitud los rodeaba, cada rostro enmarcado por la desesperación y la nostalgia. Pero en medio de esa atmósfera tensa, una inquietante luz iluminó la mirada de Sofía, la hermana de Marcos. Clara no la había notado antes, pero había algo diferente en ella, un destello de resolución y furia, como si todo ese tiempo estuviera esperando este momento. ¡Basta de secretos!, Sofía gritó. Su voz retumbó, cortando la angustia. ¿No ven? No es solo Clara. Todos ustedes tienen secretos. Las palabras se desgajaron en el aire como un trueno. Este lugar está lleno de mentiras. Todos se volvieron hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era lo que sabía Sofía? Antes de que pudiera preguntar, Sofía continuó. ¿No recuerdan lo que pasó hace años con el padre de Clara? Que él no solo se fue, él estaba involucrado en algo peor. Un murmullo creciente acompañó su declaración. Clara sintió que las miradas se multiplicaban. Algo oscuro se tejía en el aire y el pasado comenzó a cobrar vida. Recuerdos de una historia que había partido su familia, que había arrastrado a tantos a un mar de dolor. Hay motivos por los cuales las oraciones de Clara nunca fueron escuchadas. ¿No lo ven? La presión en el pecho de Clara se volvió un abismo. Su madre reaccionó, llevándose las manos al rostro. Sofía, eso es demasiado. Pero no hubo vuelta atrás. Cada palabra era una chispa que encendía el fuego del caos. No estoy mintiendo. El padre de Clara no se fue solo porque quería. Él dejó atrás un legado de traición. Sofía, temblorosa y resuelta, hizo una pausa dramática, buscando en los ojos de Clara. Él se fue porque lo obligaron, porque ustedes escondieron la verdad sobre lo que él hacía. Clara carga con ese secreto. Tú sabes que es verdad, y ha llegado el momento de que todos lo sepan. La sala estalló en murmullos confusos. Clara sintió que el aire se volvía delgado. ¿Qué estaba diciendo Sofía? ¿Qué traía consigo del pasado que no había sido mencionado? Miró hacia el anciano, buscando respuestas, pero la incertidumbre reinaba. Marcos, visiblemente afectado, se volvió hacia Clara. ¿Es cierto? ¿Tu padre? La pregunta quedó en el aire como un eco doloroso. Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La fe que había sido su refugio ahora se convertía en un campo de ruinas. Fue un hombre marcado por decisiones terribles, dijo Eloísa, la madre de Clara, con un tono que resonaba entre la tristeza y la rabia. Nunca quise que supieras esto. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Qué? ¿Protegerme de qué? Clara gritó. La ira teñía su voz. ¿De saber quién era realmente? Ella sentía el nudo en su pecho apretándose aún más. ¿Qué más había que descubrir? Pero antes de que alguien pudiera responder, el extraño que había entrado antes se adelantó. La verdad sobre el legado de su padre regresa a cobrar venganza, y ahora deben enfrentar lo que han ocultado. Las miradas se agitaron, y un aire de peligro fluyó a través de la iglesia. La fe no se sostiene en mentiras, y cuando se quiebran, las consecuencias son devastadoras. En ese instante, un estruendo resonó detrás de ellos. La puerta se abrió de par en par, y una figura emergió. Era la madre de Marcos, con el rostro demacrado.
sólidos indicios de sufrimiento pintados en su piel. No dejes que manipulen la verdad. Hay aspectos de esta historia que nunca han sido revelados. Dre, su voz era un lamento, como si supiera que una tormenta se avecinaba. ¿Qué más hay? Clara preguntó, su mano cubriendo su boca mientras el miedo lo apretaba todo nuevamente. ¿Qué es lo que todos esconden? Era un grito de auxilio, un grito que resonó en el corazón de cada presente. Los secretos flotaban como fantasmas en el aire, dispuestos a salir de las sombras para reclamar sus lugares. La comunidad estaba al borde del colapso. Las revelaciones se desnudaban como hojas caídas de un árbol en otoño. Clara se sintió atrapada entre el dolor de su historia, el lamento de los que la rodeaban y el abismo que su propia verdad podía abrir. Y a medida que la sala se llenaba de susurros y acusaciones, quedó claro que el momento de enfrentar el pasado había llegado, pero las consecuencias seguirían como una ola imparable. La pregunta era, ¿quién sobreviviría a la tormenta que se avecinaba? Clara permanecía inmóvil, el peso de las palabras del anciano aplastando su pecho. La multitud los rodeaba, cada rostro enmarcado por la desesperación y la nostalgia. Pero en medio de esa atmósfera tensa, una inquietante luz iluminó la mirada de Sofía, la hermana de Marcos. Clara no la había notado antes, pero había algo diferente en ella. Un destello de resolución y furia, como si todo ese tiempo estuviera esperando este momento. «¡Basta de secretos!», Sofía gritó. Su voz retumbó, cortando la angustia. ¿No ven? ¿No es solo Clara? Todos ustedes tienen secretos. Las palabras se desgajaron en el aire como un trueno. Todos se volvieron hacia ella. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué era lo que sabía Sofía? Antes de que pudiera preguntar, Sofía continuó. ¿No recuerdan lo que pasó hace años con el padre de Clara? Él no solo se fue, él estaba involucrado en algo peor. Un murmullo creciente acompañó su declaración. Clara sintió que las miradas se multiplicaban. Algo oscuro se tejía en el aire, y el pasado comenzó a cobrar vida. Recuerdos de una historia que había partido su familia, que había arrastrado a tantos a un mar de dolor. Hay motivos por los cuales las oraciones de Clara nunca fueron escuchadas. ¿No le ven? La presión en el pecho de Clara se volvió un abismo. Su madre reaccionó, llevándose las manos al rostro. Sofía, eso es demasiado. Pero no hubo vuelta atrás. Cada palabra era una chispa que encendía el fuego del caos. No estoy mintiendo. El padre de Clara no se fue solo porque quería. ¿Él dejó atrás un legado de traición? Sofía, temblorosa y resuelta, hizo una pausa dramática, buscando en los ojos de Clara. Él se fue porque lo obligaron, porque ustedes escondieron la verdad sobre lo que él hacía. Clara carga con ese secreto. Tú sabes que es verdad, y ha llegado el momento de que todos lo sepan. La sala estalló en murmullos confusos. Clara sintió que el aire se volvía delgado. ¿Qué estaba diciendo Sofía? ¿Qué traía consigo del pasado que no había sido mencionado? Miró hacia el anciano, buscando respuestas, pero la incertidumbre reinaba. Marcos, visiblemente afectado, se volvió hacia Clara. ¿Está cierto, tu padre? La pregunta quedó en el aire, como un eco doloroso. Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba ante sus ojos. La fe que había sido su refugio ahora se convertía en un campo de ruinas. Fue un hombre marcado por decisiones terribles, dijo Eloísa, la madre de Clara, con un tono que resonaba entre la tristeza y la rabia. Nunca quise que supieras esto. Todo lo que hice fue para protegerte. ¿Protegerme de qué? Clara gritó. La ira teñía su voz.
de saber quién era realmente. Ella sentía el nudo en su pecho apretándose aún más. ¿Qué más había que descubrir? Pero antes de que alguien pudiera responder, el extraño que había entrado antes se adelantó. La verdad sobre el legado de su padre regresa a cobrar venganza, y ahora deben enfrentar lo que han ocultado. Las miradas se agitaron, y un aire de peligro fluyó a través de la iglesia. La fe no se sostiene en mentiras, y cuando se quiebran, las consecuencias son devastadoras. En ese instante, un estruendo resonó detrás de ellos. La puerta se abrió de par en par, y una figura emergió. Era la madre de Marcos, con el rostro demacrado, sólidos indicios de sufrimiento pintados en su piel. No dejes que manipulen la verdad. Hay aspectos de esta historia que nunca han sido revelados. Su voz era un lamento, como si supiera que una tormenta se avecinaba. ¿Qué más hay? Clara preguntó, su mano cubriendo su boca mientras el miedo lo apretaba todo nuevamente. ¿Qué es lo que todos esconden? Era un grito de auxilio, y un grito que resonó en el corazón de cada presente. Los secretos flotaban como fantasmas en el aire, dispuestos a salir de las sombras para reclamar sus lugares. La comunidad estaba al borde del colapso. Las revelaciones se desnudaban como hojas caídas de un árbol en otoño. Clara se sintió atrapada entre el dolor de su historia, el lamento de los que la rodeaban y el abismo que su propia verdad podía abrir. Y a medida que la sala se llenaba de susurros y acusaciones, quedó claro que el momento de enfrentar el pasado había llegado, pero las consecuencias seguirían como una ola imparable. Fue en ese momento crítico que un grito desgarrador resonó por encima de la confusión. ¡Mamá! Clara giró la vista hacia la entrada. Era un niño pequeño, con el rostro manchado de lágrimas, que corría hacia ella. Su corazón se estremeció. «Mamá, te necesitan». El pequeño estaba empapado de sangre. El silencio cayó como una losa, mientras la multitud asimilaba la imagen. Clara sintió como el mundo se detuvo. «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz apenas un murmullo. Ella se arrodilló, atenta. «Fue mi hermano cayó». A medida que el niño hablaba, un pánico helado la invadió y un nuevo horror recorrió la sala. Las verdades ocultas palidecían frente a la calamidad inminente. «¿Tu hermano?», la pregunta brotó de los labios de Sofía, con la confusión transformándose en miedo. «¿Pero cómo?». El niño temblaba, pero continuó. Él sabía sobre los secretos, vino a buscarte y le hicieron daño». La atmósfera se tornó más oscura, como si la sombra de los secretos se cerniera aún más sobre ellos. El tiempo se acababa. Clara permanecía inmóvil, el niño temblando a su lado, mientras los murmullos crecían como un viento helado que arrastraba los secretos a la superficie. Todos los ojos estaban fijos en ella, pero su mente se nublaba. «Mi hermano, ¿está bien? ¿Dónde está él?». Su corazón se aceleraba, cada latido golpeando con la urgencia de una alerta sonando. La multitud, helada por la angustia, se movía como un mar agitado. Sofía, aún aturdida, se acercó, pero Clara sentía su universo desmoronarse. «¿Qué le hicieron? ¿Cómo puede estar en peligro?», gritó, pero las palabras parecían ahogarse en el aire denso de la iglesia. Un murmullo creció, y el niño cayó de rodillas, sus ojos abiertos de par en par. «Ellos no quieren que hablemos». Esas palabras le hicieron a Clara sentir un escalofrío. «¿Quiénes son ellos? ¿De qué hablas?», exigió,
su voz temblando entre la ira y el miedo. La tensión se encarnizaba y Eloísa, la madre de Clara, sintió la necesidad de intervenir. «Detente. Esto no es el momento. Hay una verdad que debemos enfrentar, pero...» Su voz se quebró. Nadie podía ignorar el peligro inminente del que hablaba el niño. Sin embargo, antes de que la situación pudiera intensificarse, el extraño que había irrumpido no perdió tiempo. «Este lugar es un campo de secretos, y yo estoy aquí para desenterrarlos. Clara, tú no eres la única con un hermano involucrado en esto». Ni se cara en el niño. «Tu hermano se ha hecho un enemigo de fuerzas más grandes de lo que puedes imaginar». El aire se volvería más pesado. La atmósfera rascaba por lo gris del temor. «Tu padre no se fue solo. Estaba metido en algo más oscuro, y ahora sus sombras están volviendo», espetó el extraño, cada palabra hiriendo más que un golpe físico. «Tu hermano lo ha descubierto y ahora corre peligro». De repente, Clara sintió que una marea lejana comenzaba a girar en su interior. La revelación la abrumaba. «¿Qué está pasando? ¿Qué me estás diciendo?» Pero antes de que alguien pudiera responder, un estruendo resonó y la puerta se abrió de golpe. Un hombre alto, con un abrigo negro, entró dando un choque en la atmósfera. «¡Alto! ¡Mira quién ha vuelto!», gritó, y una ola de pánico recorrió a la multitud. «No puede ser», exclamó uno de los devotos, dando un paso atrás como si hubiera visto un fantasma. Clara sintió que su corazón se detenía. Era su padre. Pero el hombre ahora tenía un aire diferente, una oscuridad que no había estado ahí en el pasado. Tenía un brillo en los ojos que la hacía dudar. «He venido por lo que es mío, y no dejaré que se interpongan en mi camino», declaró, la voz firme, causando que la multitud retrocediera. «¿Qué has hecho, papá?», gritó Clara, ahogada en desconfianza y dolor. «Has estado escondido en las sombras». «No era seguro. No saben la verdad», respondió su padre. El sudor perlaba su frente. Pero Clara no podía entender. Las ilusiones de un regreso triunfal se desvanecían. Solo quedaba la traición oscura. «¿Qué verdad?», insistió Sofía con rabia palpable. «Si estás aquí, significa que hay más oculto que solo la sanación de Marcos. Ya es demasiado tarde. Las piezas están en movimiento. Y si tienen alguna esperanza de encontrar a su hermano, deben comprenderlo todo», él dijo, con un tono que seguía presionando. Clara sentía que todo giraba a su alrededor. Entre su padre, el hombre extraño, y su hermano quebrantado, las verdades tardías se erguían. «Dime, ¿qué has hecho?», exigió, su voz resonando como un grito de guerra. «No puedo protegerte más. Algún día todo saldrá. Los secretos no pueden permanecer ocultos por mucho tiempo», murmuró el hombre. La comunidad estaba paralizada. El miedo envolvía a todos. Pero la verdad, ¿qué peso tendría en su corazón? Una sombra se acercaba nuevamente. «¡Papá, espera!», gritó el niño, que no había dejado de observar, incapaz de comprender del todo el pavor que invadía la iglesia. «¿Por qué estás aquí ahora de nuevo? El peligro está más cerca de lo que piensas». Las palabras del niño resonaban como un eco repetido, y la atmósfera se oscurecía más. A medida que Clara se aferraba a la incertidumbre, su vida, sus relaciones, todo estaba a punto de cambiar. La pregunta ahora era, ¿estarían listos para soportar el peso de la verdad cuando finalmente saliera a la luz? Clara permanecía inmóvil, el niño temblando a su lado, mientras los murmullos crecían como un viento helado que arrastraba los secretos a la superficie. Todos los ojos estaban fijos en ella, pero su mente se nublaba. «¿Mi hermano está bien? ¿Dónde está él?».
Su corazón se aceleraba, cada latido golpeando con la urgencia de una alerta sonando. De repente el extraño que había irrumpido en la iglesia dio un paso al frente, su mirada firme y desafiante. «¡Callen! Esto es más grande de lo que creen», gritó, y el miedo se apoderó de la multitud. Clara sintió que su respiración se detenía. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, sus palabras saliendo entrecortadas. El niño, con los ojos llenos de terror, balbuceó. «Ellos no quieren que hablemos». La atmósfera se tornó más pesada. Clara podía sentir que un peso abrumador se cernía sobre ella. «¿Quiénes son ellos? ¿De qué hablas?». Su voz estaba cargada de mezcla de ira y angustia. El hombre desconocido hizo un gesto, arrancando la atención de la multitud. «Su padre, no el que conocen. Hay algo que debemos descubrir antes de que sea demasiado tarde. Él no se fue porque quería. Lo obligaron a marcharse. Y ahora hay quienes quieren asegurarse de que no vuelva». El aire se volvió tenso. La incredulidad llenó la iglesia. Todos los murmullos cesaron de repente, como si el tiempo se detuviera. Clara sintió que su cabeza daba vueltas. «¿Qué? ¿Mi padre?», murmuró, el sudor frío acumulándose en su frente. «Sí, Clara, tu padre debía ser sacrificado, pero alguien lo salvó y ahora ha regresado para revelar la verdad», dijo el extraño, y su voz resonaba como un eco en el vacío. Las miradas se enredaron entre sí. El pavor se instalaba en cada rostro. En ese momento, Clara giró la vista hacia su hermano, quien seguía temblando, atrapado entre la confusión. «¿Qué sabes tú, niño?», preguntó, intentando mantener la calma. El pequeño, con la voz quebrada, murmuró. Él vino a advertirnos. Dijo que todos estamos en peligro». Los murmullos comenzaron nuevamente, más desesperados. «¿De qué habla ese niño?», se preguntó alguien entre la multitud. Clara sentía su corazón latir con fuerza. Sus pensamientos chocaban entre sí. Lo que una vez fue un refugio de fe se transformaba en un terreno de mentira y traición. «Suficiente», gritó. «¿Qué estás diciendo de mi padre? ¿Acaso estás insinuando que fue un traidor?». El extraño la miró intensamente. «No un traidor, Clara, sino una víctima de poderes oscuros que han manipulado su vida y la nuestra durante años, y ahora están cada vez más cerca». Las palabras del desconocido resonaron en su interior, desnudando un horror inesperado. Allá afuera, un trueno estalló, como si el cielo mismo estuviera respondiendo. «No dejen que se apoderen de nosotros de nuevo», clamó Sofía, quien aún no podía creer lo que escuchaba. «No podemos dejar que el miedo nos consuma», dijo Eloísa, la madre de Clara, aunque su voz temblaba. Pero antes que alguien pudiera reaccionar, un grito desgarrador cortó el aire como un cuchillo afilado. «¡Suéltame!», alguien bramó desde la puerta. La multitud se volvió hacia la entrada. Era su hermano, pero no solo él. Detrás de él, un grupo de hombres encapuchados avanzaba, llevando a su hermano con la fuerza de quien no conoce compasión. El horror se apoderó de Clara. «No, por favor. Váyanse, ya no tienen poder aquí», dijo uno de los encapuchados, sus ojos oscuros fijos en la multitud, y un escalofrío helado recorrió la sala. La parte de su hermano se tornaba más evidente. Él luchaba, pero los otros lo mantenían firme. Clara sintió que su pecho se apretaba. «¡Mamá, ayúdame!», gritó su hermano, y el mundo de Clara se volvió negro. Cada secreto acumulado, cada dolor que había tratado de ocultar,
emergía en su mente. ¿Quién eres tú?, exigió Clara al desconocido, viendo cómo su familia se fragmentaba y temblaba. El hombre encapuchado, sin apartar la vista, dijo: Él conoce la verdad más de lo que imaginas, Clara. Pero hasta que hables, tu hermano no será el último en sufrir. Las últimas palabras de aquel extraño resonaron, acusando, arrojando sombras sobre sus corazones. Clara sintió un rugido interior. ¡Qué verdad! Ya no sabía en quién confiar. El tiempo se esfumaba, y mientras su mente luchaba por asimilarlo todo, la oscuridad amenazaba con consumirla. Ella se volvió para mirarlos, darse cuenta de que las revelaciones de Oje no solo cambiarían su vida, sino que desatarían una tormenta de consecuencias inesperadas. Y en ese instante de pavor, Clara supo que al cruzar una línea, las verdades ocultas no solo cambiarían su historia, sino que llevarían a una batalla que pondría a prueba a cada uno de los que conocía. ¿Sería capaz de enfrentarlas o se perdería en la tormenta que ésta? Clara permanecía inmóvil, su corazón palpitando en un desasosiego insoportable, mientras la tensión crecía entre la multitud. Pero la llegada de su padre, con su aura oscura, había colocado todo en un estado de alerta. «¡No puedes estar aquí!», gritó, mas su voz se perdió en los gritos de los presentes. Cada mirada se fijaba en el hombre que, hasta hace poco, había sido solo una figura en sus recuerdos. «¡Alto, Clara!», dijo él, avanzando con pasos firmes. «No lo entiendes. Tu hermano está en peligro, y yo soy la única respuesta», agregó, y sus ojos ardían con una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué sabes tú sobre mi hermano?», preguntó Clara, sintiendo cómo el terror le subía por la garganta. No podía concebir que volviera justo en ese momento, como si todos los secretos de su vida estuvieran a punto de brotar. «Lo que debe salir a la luz es más grande de lo que imaginas», continuó él, ignorando las miradas incrédulas de la comunidad. «Han estado ocultando verdades que podrían destruirnos a todos». «¡Basta!», gritó Sofía, temblando, tratando de retener el caos. «¿A qué te refieres? No puedes simplemente aparecer y amenazarnos». Antes de que alguien pudiera responder, el niño, que había corrido a buscar a Clara, volvió a gritar: «Él se lo dijo a mi hermano. Tu padre está metido en todo esto». Y la habitación se volvió un torbellino de murmullos. La atmósfera se tornaba más densa de un momento a otro, y los murmullos se transformaron en gritos de rabia. «¡Es un mentiroso!», exclamó un hombre, mientras otros comenzaban a retroceder, llenos de desconfianza. La comunidad, que antes había estado unida, empezaba a fracturarse. «Tu padre no es quien crees, Clara. Es parte de algo más grande, algo oscuro», insistió el extraño, su mirada fija en el niño, que ahora temblaba de miedo. «Tu hermano, él sabe cosas que no debería». Y fue entonces que de repente el telón de una verdad aterradora se levantó. «El hombre que tienes aquí no es tu padre, es un impostor. El verdadero se perdió hace años», dijo él, las palabras golpeando como rayos en una tarde tormentosa. Un silencio helado se apoderó de la sala. El golpe fue tan contundente que Clara sintió cómo el mundo a su alrededor se desdibujaba. «No, eso no puede ser», murmuró, su voz quebrándose. «Mamá, ¿es cierto?», gritó ella, buscando la aprobación de Eloísa, que se mantenía en un rincón, la palidez evidente en su rostro. Con lágrimas en los ojos, su madre solo asintió lentamente. Lo sospechaba,
pero no quería que lo vieras así. Espera, ¿qué significa esto?, balbuceó Marcos, su confusión palpable. ¿Quién realmente eres tú? La pregunta atravesó el aire como una cuchillada. Clara sentía que todo se desmoronaba, que sus creencias eran esparcidas como cenizas al viento. «No te alejes, Clara», dijo el impostor, su voz temblando, pero aún así llena de una extraña autoridad. «He hecho lo necesario para protegerte. El verdadero peligro no soy yo, sino lo que se acerca». Los murmullos crecieron nuevamente, pero esta vez no era solo asombro, era miedo puro. «¿Qué es lo que se acerca?», interrogó Sofía, sacudiendo la cabeza, tratando de comprender la nueva realidad. «Las sombras del pasado vienen por nosotros. Tu hermano lo ha descubierto, y si no actuamos ahora, todos pagaremos», dijo el hombre, hablando con una urgencia que heló la sangre en las venas de Clara. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, de nuevo se escuchó un grito, esta vez proveniente de las calles. «¡Ayuda! ¡Los han encontrado!», gritó una voz familiar. Clara sintió que el aire escapaba de sus pulmones, e incluso, mientras miles de preguntas y revelaciones fantasmas atormentaban su mente, un nuevo horror empezaba a desplazar cada una de ellas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué secretos estaban a punto de alcanzar a su familia y amigos? El caos se desató en la iglesia y Clara supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Las verdades reveladas y el peligro inminente creaban un cóctel explosivo. El futuro era incierto y mientras todos la miraban, Clara se dio cuenta de que había cruzado una frontera de no retorno. El desenfreno apenas comenzaba y esta nueva realidad podría costarle todo lo que amaba. Clara permanecía inmóvil, su corazón palpitando en un desasosiego insoportable, mientras la tensión crecía entre la multitud. Las palabras del hombre encapuchado reverberaban en su cabeza como ecos aterradores, y el aire se tornaba espeso y angustioso. Un sudor frío comenzaba a recorrer su frente, y cada murmullo de la gente que la rodeaba parecía aumentar su pánico. «¡Es un impostor!», gritó alguien en la esquina. «¡No pueden creerlo! ¡Tu padre está aquí!». La voz temblaba, llena de incredulidad. Clara sintió cómo las miradas se volvían hacia el hombre que había sido su padre, la figura que había creído tan firme como una roca en su vida. «¡No, escuchen!», dijo él, sus ojos fijos en la multitud. «Todo lo que he hecho lo hice para protegerla, pero el peligro está por venir». Su voz se apagó de repente cuando las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un grupo de figuras oscuras entró, inmaduras y rápidas como sombras. La multitud retrocedió, asustada. «¡Nadie debe salir!», gritó uno de ellos, con una voz que cortó el aire como un cuchillo. Clara se sintió atrapada, como si el mundo a su alrededor se hubiese transformado en una trampa. Su hermano, aún temblando, empezó a gritar: «¡No! ¡No!». Clara se dio cuenta de que él sabía más de lo que había revelado, pero algo en su expresión pareció cambiar. «Espera, hay algo que no hemos dicho». El niño vaciló, y su mirada se desvió hacia el hombre encapuchado. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Clara, intentando mantener la calma en medio del caos. Su corazón latía con fuerza. «¿Qué sabes tú que nosotros no sabemos?». Una tensión profunda llenó el aire. El niño respiró hondo, y a punto de hablar, un grito desgarrador rompió la atmósfera. Era su madre, Eloísa. «Clara, escúchame».
El secreto no es solo tu padre, es más grande. Clara sintió que todo su mundo se caía a pedazos. ¿Qué estás diciendo, mamá? Susurra. El dolor en su pecho era casi insoportable. Eloísa, con lágrimas en los ojos, miraba a su hijo con desesperación. Él no es tu verdadero padre, dijo Eloísa. Las palabras cayeron pesando como una losa, y el aire se volvió irrespirable. El hombre que conoces, el hombre que amas, es una creación, una máscara. Yo nunca debí permitirte conocerlo. Clara sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¿Qué quieres decir?, cuestionó, su voz apenas un hilo. ¿Quién es él? El hombre encapuchado sonrió, con desdén, como si todo estuviese justo donde debía estar. La verdad es que ni tú, ni este niño, son quienes creen ser. Hay hombres que aseguran que la historia se ha mantenido oculta por demasiado tiempo. Pero hoy la historia volverá a ser escrita. Clara miró a su hermano, buscando respuestas en sus ojos llenos de miedo. ¿Qué te han dicho?, preguntó, sintiendo que el aire se hacía más denso. El niño parecía blanco. La confusión cruzaba su rostro. Tu hermano es tu hermano en el sentido más complicado. Y tú, Clara, eres parte de una historia que no podrías imaginar. No son solo secretos, es una maldición. Las palabras del encapuchado provocaron una ola de murmullos y el temor comenzó a apoderarse de la sala. Clara temblaba. ¿Una maldición? ¿Qué significa? El silencio se convirtió en un eco alrededor. La comunidad se encontraba al borde del abismo. Las revelaciones iban y venían, como sombras desdibujadas, narrando el pasado. Entonces, un estallido repentino. Uno de los encapuchados tomó un paso al frente y desenfundó un cuchillo brillante. Su mirada fija en Clara. «¡Aquí termina el juego!», gritó, y la multitud retrocedió. El pánico les paralizaba. Las puertas de la iglesia se cerraron con un estruendo. Clara sintió que la desesperación la envolvía, y su mundo comenzaba a desmoronarse de nuevo. «¡Mamá, ayuda!», gritó su hermano, mientras el caos se desataba. «¡No, nunca!». Clara se interpuso entre el niño y el encapuchado, su corazón palpitando con fuerza. «¡Dímelo! ¿Qué más hay?». Pero las sombras ya habían comenzado a expandirse, brotando de cada rincón de su vida. Pero cerrar los ojos solo provocaba más preguntas. «¿Quién realmente soy?», se preguntó, la mente agitada, entre destellos de luces y sombras llenas de secretos. Cada revelación era un puñal que atravesaba su vulnerabilidad. Y al enfrentar esa verdad, Clara supo que todo estaba por cambiar. ¿Podría soportar lo que vendría? ¿Cómo podrían salir de esta tormenta sin perderse en el camino? Justo cuando creía que había tocado fondo, la oscuridad se cernía encima de ella. El verdadero horror apenas comenzaba. Clara ficou paralisada, o sondo grito de seu irmão ecoando en seus ouvidos, en cuanto a tensión se acumulaba alrededor. Os encapuzados avanzaban, os olhares e desconfiança se cruzaban. A atmosfera estava eletrificada, cada respiração pesada de medo e expectativa. «Eu não sei nada», ela respondeu, a voz trêmula. «Se há algo, preciso saber. Por favor, não machuquem meu irmão». O olhar dela foi direto para seu pequeno, segurando-o firme na esperança de que tudo seria bem. O estranho começou a rir, mas era uma risada vazia. «Você não entende. Não há mais como voltar atrás. As sombras já estão aqui. O legado de seu pai e tudo o que isso representa». Ele olhou para a multidão,
que também estava hipnotizada pelo horror que se desdobrava na frente deles. O murmúrio crescia, a tensão palpável. Heloísa deu um passo à frente, a dor estampada em seu rosto. A verdade é que sempre houve um custo oculto. Clara, seu pai fez pactos que foram selados em sangue. O choque na sala era como um grito surdo, cada pessoa processando a revelação com incredulidade. Pactos! Repetiu Clara, a mente girando. O que você está dizendo? Quem realmente é meu pai? Sofia a observava, temendo pela segurança de todos. O menino, ainda segurando a mão da irmã, tremia. Eu não quero que ninguém se machuque. Então, é verdade! As coisas que ele fez estão voltando. E agora vocês também estão no meio. O encapuzado exclamou, quase rindo de forma cínica. É hora de todos pagarem pelo que ajudaram a construir. Uma brisa fria percorreu a sala enquanto a tensão atingia seu ponto de saturação. Clara olhou nos olhos de sua mãe, buscando um raio de esperança. Heloísa, o que temos que fazer? Como podemos acabar com isso? Às vezes, a única maneira de se libertar é encarar o que foi oculto. Heloísa respondeu. Sua voz estava firme, mesmo durante o ajuste da situação ao redor. Temos que nos unir, enfrentar essa verdade juntos. E justo quando o clima parecia um fio prestes a romper-se, um estrondo forte soou da porta principal da igreja. Um homem corpulento entrou, os olhos determinados e um ar de autoridade completa. Deixem-nos passar, não precisam de mais violência. Foi como um sopro de ar fresco. Clara sentiu uma onda de esperança ainda que pequena, enquanto o homem avançava, atraindo a atenção dos encapuzados. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Ele proclamou. Não deixarão que essas consequências os atinjam. Os encapuzados hesitaram. E aquela hesitação foi tudo o que Clara precisava. Agora, vamos! Ela disse, pegando a mão de seu irmão mais firme. A multidão se uniu ao seu lado. A energia da fé estava começando a ressurgir, a esperança se espalhando como um fogo renovado. Vamos enfrentar isso também, Clara desafiou. O impostor olhou para ele, surpreso com a coragem que estava brotando novamente. Vocês acham que podem se unir? O passado não se dissolve tão facilmente. Ela respirou fundo. Se for isso que precisamos fazer, que assim seja. Estamos juntos. Não importa o que venha, não vamos ceder. E assim, enfrentando o que quer que lhes aguardasse, Clara se virou para a sua comunidade, vendo olhares de determinação e encorajamento. As sombras que os cercavam agora pareciam menos aterrorizantes diante da luz da fé e da união. Mas, à medida que a tensão se dissipava, uma pergunta pairava no ar. O que mais viria à luz? A verdadeira história da família de Clara? O papel que todos desempenhavam? E o que ainda estava escondido na escuridão, aguardando para ser descoberto? Agora, mais do que nunca, você precisa se inscrever no canal. Cada momento que você perder pode significar perder mais segredos reveladores. Então, esmaga o botão de like agora para ajudar com o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam esta emocionante jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que realmente está acontecendo. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam cunhar.